Estaba yo, prisionero del error, sin libertad, sin salvación, sin esperanza, sin solución. Mas tu palabra me tocó y mi ser entero cambió. Trajo paz y luz a mi corazón, la verdad me la mostró. Lámpara es tu palabra
Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos que nos acompañan. Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de su programa Encuentros con Jesús. Es un placer el poder saludarles de nuevo en esta noche, en este día jueves 10 de febrero. eh, Principalmente esperando, ¿verdad? Que con la ayuda de Dios cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Muchas gracias porque nos acompañan, porque también están esperando esta transmisión de este programa de encuentros con Jesús. Como ustedes bien saben, ¿verdad? Durante estas semanas de febrero, en todos los distritos que integran la misión sur de Quintana Roo, aquí en la capital del estado, pues han estado en campañas de barrio y también hace algunos minutos, algunos instantes, hemos terminado por ahí el tema correspondiente a esta noche y por eso hoy también estamos ya dando inicio a este programa de Encuentros con Jesús. Así que les extendemos la más cordial de las bienvenidas. Nos sentimos muy contentos de que puedan estar con nosotros en un programa más de Encuentros con Jesús. Gracias por conectarte, gracias por estar aquí enlazado con nosotros y en este momento te está llegando la invitación, pues también te agradecemos, ya sea que te estés conectando por YouTube o Facebook o también Twitch, que son las tres plataformas en las cuales transmitimos a través del canal Estudio 77. Así que muchas gracias por su compañía. Recuerden, estamos estudiando este primer trimestre de la lección de escuela sabática. Estamos estudiando en estos últimos días el mensaje de Hebreos y hoy estudiaremos la lección número 7 titulada Jesús, el ancla del alma. Así que ustedes saben, ¿verdad? Que la desarrollamos con algunos invitados especiales en una mesa, ¿verdad? De análisis, de discusión. Así que trataremos en este tiempo de poder vertir, ¿verdad? Esos comentarios, esas reflexiones que cada uno de ellos va a poder externar en su momento. Así que te vamos a pedir el favor, ¿verdad? De que si ya estás conectado por Facebook, si ya estás conectado por Twitch o si ya estás conectado por YouTube, puedas entonces compartir la transmisión, darle un me gusta, un like, ¿verdad? Eso nos ayuda también para poder llegar a más personas. Vamos a compartir el mensaje, la palabra de Dios. Vamos a llegar también a más personas, así que una forma de hacerlo es a través de compartir la transmisión, darle me gusta y también hacerlo a través de tus redes sociales o también de tu WhatsApp. Yo también ya he tomado un poquito de tiempo para poder estar enviando las invitaciones, así que por aquí saludamos también a algunos de los que ya nos han estado respondiendo en esta noche, así que por ahí les esperamos, ¿verdad? Para que puedan estar. Y mientras nos vamos conectando, quisiera compartir con ustedes un pequeño bosquejito de lo que será esta lección número 7, Jesús, el ancla del alma. La vida cristiana, la vida como cristianos que cada uno de nosotros tiene, ¿verdad? Que va desarrollando en este tiempo a lo largo de su vida, muchas veces la podemos comparar con una barca, con un barco. Y que esta barca o este barco está en medio o se encuentra en medio de una tempestad. A veces son problemas, a veces son dificultades, diversas situaciones por las cuales vamos atravesando a lo largo de la vida, a través de este mar de la vida y esta tempestad que está llena de problemas, de estas dificultades. A veces son externas, a veces son internas. Y son situaciones en las cuales en nuestra vida como cristiano se nos van presentando. Posiblemente en esta noche tú te hagas esta pregunta: ¿cuán importante es tener la firmeza de un ancla? Creo que todos, y más en esta parte
sur del estado y parte peninsular del país de México, estamos muy familiarizados con tener una lancha, que necesitamos también un ancla, ¿verdad? Donde anclar esa barca, ese barco, para que no se vaya a la deriva a través del oleaje o de la marea, y llegue a otro destino. Muchas veces así tenemos que hacer también en nuestra vida. Por eso hoy, en esta noche, es muy válida esa pregunta. ¿Cuán importante es tener la firmeza de un ancla? Fíjense que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los hebreos, él expresa esta idea en relación a la esperanza, en relación al ministerio de Cristo Jesús, para que nunca nos apartemos del camino correcto, del camino que debemos de seguir, y especialmente de un puerto seguro. Podríamos decir nuestro puerto seguro. Aparentemente, el pueblo, ¿verdad?, corría un grave peligro de descender por la pendiente resbaladiza de la autocompasión y también por la falta de fe, que era lo que en ese momento Pablo estaba evidenciando y viendo en, en esta población de hebreos. Al apóstol Pablo le preocupa que sus lectores y oyentes hayan perdido el sentido espiritual debido a diferentes situaciones como las que mencionábamos, que a veces son difíciles, que las tenemos que afrontar y a veces hasta se le suman los propios hermanos a esas dificultades. Hacen más difícil ese camino o ese peregrinar. Y por lo tanto, puede ser que en algún momento de nosotros, ¿verdad? Así como en Hebreos, hayan dejado de crecer en su comprensión y en su experiencia del Evangelio. Posiblemente nos hagamos esta pregunta. ¿No es este un peligro potencial para todos nosotros? ¿Desanimarnos? A veces, como decíamos, por las circunstancias externas o también internas inherentes a nosotros. A causa de esas pruebas, ¿podemos apartarnos? Bueno, en esta noche la invitación es para que tú te puedas quedar, podamos estudiar juntos esta lección. Jesús, el ancla del alma. Así que bienvenidos a Encuentros con Jesús. Estamos en la 6ª temporada de este programa de Encuentros con Jesús. Recuerden, estudiamos nuestra escuela sabática. Es el primer trimestre titulado en estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Así que les invitamos a que se puedan quedar junto con nosotros porque estaremos estudiando esta 7ª lección. Jesús, el ancla del alma. Acompáñenos porque aquí comienza Encuentros con Jesús. Esta semana, Jesús, el ancla del alma. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros,
llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 19 y 20. Muy bien, en esta noche ya estamos de regreso con ustedes. Mencionábamos que es un gusto, un placer el que nos puedan acompañar, el que puedan estar con nosotros, ¿verdad? Les recordamos nuestras redes sociales. Transmitimos a través del canal Estudio 77, a través de las plataformas de YouTube, de Facebook y Twitch. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico contacto.joven7@gmail.com y también nos pueden encontrar en Instagram a través de contacto.joven7 o como Estudio 77. Así que les agradecemos y bueno, en esta noche tenemos a unos invitados muy especiales que nos acompañarán en esta mesa de análisis, de reflexión de esta lección número 7, Jesús, el ancla del alma. Y bueno, en esta noche tengo el gusto de poder saludar y presentar a quien es nuestro tesorero de la Misión Sur de Quintana Roo, el contador Marco Polo Sánchez. Bonita noche, conta. Muchas gracias, buenas noches Leo, muchas gracias por la invitación y gracias también porque podemos esta noche alabar el nombre de Dios y gracias por la invitación. También yo sé que lo vas a presentar, pero muchas gracias, pastor. Aquí estamos. Así es, ¿verdad? Un gusto también que nos pueda acompañar en esta noche nuestro pastor de nuestro distrito, del distrito 3 de Chetumal, al pastor Saúl Álvarez. Bonita noche, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues nos encontramos en una eh, lección bastante interesante, comenzando a hablar acerca de la intercesión de Cristo y después se va a seguir hablando acerca del sacerdocio de Cristo, pero como que se hace una pausa, momentito. Y en esta pausa, en medio de esta pausa, es para hacer una exhortación acerca, una advertencia acerca de la apostasía que puede caer y una exhortación con amor y fe a tener seguridad en esa ancla que es Cristo Jesús. Un gusto Amén. estar aquí para estudiar esta lección. Así es. Gracias, pastor, también por poder participar con nosotros. Gracias a ambos, ¿verdad? Por poder compartir con nosotros y sobre todo aprender también de ustedes. ¿Qué le parece, pastor, si nos dirige entonces en oración para poder pedir la dirección de nuestro buen Dios para este estudio? Muy bien, vamos a orar. Dios de amor y Padre Santo, vamos a tener un estudio de tu palabra. Con humildad pedimos que tu presencia nos acompañe. Señor, gracias porque nuestro hermano Leo tiene este programa y nos ha invitado, Señor, inmerecidamente a compartir este programa, a compartir, Señor, el estudio de tu palabra con aquellos que puedan conectarse. Acompáñanos, Señor, es para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pues muy bien, como mencionaba el pastor, Pablo, ¿verdad? Está dando una exposición teológica acerca de ese sacerdocio de Cristo Jesús. Y como bien decía el pastor Saúl, hace una pausa, interrumpe esa exposición teológica y entonces pone ahí en medio una exhortación, un llamado de advertencia para que no nos apartemos de Cristo Jesús, nos podamos mantener en esa fe. Y entonces, como lo haría un padre, ¿verdad? Con un hijo, reprende a esa audiencia porque no hay un progreso espiritual. Parece que nada más
estudiaban, escuchaban prédicas y seguían siendo igual. No había ningún cambio, no había ninguna transformación. Así que en esta noche veremos esas dos temáticas, como decía el pastor Saúl, el peligro de la apostasía y cuál debe ser el ancla de nuestra fe. Entonces quisiera, si me lo permiten, ¿verdad?, poder hacerles estas siguientes preguntas en este primer bloque. Em, ¿Qué es lo peor que les puede ocurrir a los que están en el camino a Cristo? Aquellos que estamos caminando hacia Cristo. Adelante, pastor. Gracias. Bueno, es una pregunta bastante abierta, interesante. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? Bueno, lo peor es perder la vida eterna. Eso es lo peor, definitivamente. Sin embargo, haber abrazado a Cristo y regresar al lugar de donde venimos es una situación complicada. Decir que creemos en el Señor, estar con Él y de pronto dar marcha atrás, ya no estar con Él. Es como aquella muchacha que viene de un matrimonio donde ha sido violentada, ha sido golpeada, ha sido maltratada y después sale de allí y está libre, se encuentra libre, está estudiando, trabajando, progresando, con la posibilidad de encontrarse con, con un nuevo amor, comenzar una vida nueva y encuentra a Cristo y de pronto dice, bueno, ahora decido regresar y decide regresar a esa vida miserable de violencia en la que se encontraba. Entonces es allí donde puede ser una desgracia bastante fuerte. ¿Qué es lo peor que le podía ocurrir? Regresar a la condición en la que se encontraba antes. Pero lo peor es perder la vida eterna. Sí, Muy gracias. bien. Ajá. Concuerdo con el pastor. Creo que lo peor que puede pasar al cristiano es perder la visión en Cristo Jesús, ¿no? Como decía el pastor, perder la vida eterna, perder la visión. La lección nos dice, ¿no? Desanimarnos a causa de todo lo que nos acontece diariamente y por esa razón de desanimarnos por todo lo que acontece, apartarnos de Dios. Yo creo que la pregunta es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues eso, ¿no? Apartarnos de Cristo Jesús, dejar de mirar a Cristo Jesús, eh, ser soberbios con nosotros mismos y apartar la mirada de Cristo Jesús, ¿no? Es lo peor que puede pasarnos, es lo peor que puede sucedernos y por ende perder la vida eterna, dejar de mirar a Cristo Jesús, es lo peor que puede pasarnos. Muy bien. Para ir adentrándonos un poco más y yendo más profundo, quiero ir haciendo esas analogías en nuestro presente, pero también viendo a Hebreos, a estos miembros de esa iglesia también. Em, Sé que muchas veces nosotros estamos dispuestos a perder nuestras posesiones, a sufrir vergüenza por Cristo. Em, Sé que también eh, hemos experimentado la palabra de Dios, conocemos bastante, podemos ver el don de la gracia divina. Algunos vemos que reciben el Espíritu Santo, eh, vemos que se saborea, se disfruta la palabra de Dios, pero a pesar de todo ello, eh, a veces una persona resuelta de fidelidad abandona el camino de Cristo e incluso se une a los que desprecian a Jesús. ¿Cómo pasa una persona
de este esquema que acabamos de mencionar y se va radicalmente en un giro de 360 grados al otro punto donde abandona el camino y incluso se une a los que desprecian a Cristo Jesús. ¿Cómo pasa una persona de un punto a otro? Ah, Listo. bueno, ya llegó. Sí, creo que nos fuimos de. Sí, nos fuimos tantito, Ok, eso vi. correcto. Pero ahí estamos ya, reconectados de manera exitosa. Ok. Decía, hermano Leo. Sí, muy bien. Decía que a veces nos encontramos en una situación en la cual pasamos de una resuelta fidelidad a abandonar el camino e incluso unirnos a los que desprecian a Jesús. Y estábamos comparando o haciendo una analogía de que así como los lectores de Hebreos, ellos habían estado dispuestos a perder sus posesiones, a sufrir castigo, vergüenza. eh, ¿Cómo es posible que ellos pudieran estar ahora en peligro de apartarse de Cristo Jesús? Hasta ese punto donde a veces decimos que lo están crucificando. Bien, si me permiten comentar, contador. Adelante. Hola, ¿sí me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, sí. Bueno, si me permite comentar, aquí encontramos una situación eh, complicada. Esta situación es, ¿por qué pasan esto? Bueno, por las pruebas, por las luchas. El hecho de estar confiando en Dios y decir que creemos en Dios y estar tantos años, tanto tiempo dándonos, entregándonos a Jesús, buscando la vida eterna, y de pronto vienen pruebas y pruebas y pruebas y esas pruebas no se acaban, podemos entonces, somos humanos, corremos el grave peligro de perder nuestra fe. Y en lugar de perder nuestra fe, entonces llegar y burlarnos y dar la vuelta completa porque hemos estado luchando por algo y de pronto vemos que no hay nada y en ese Dios que decimos confiar aparentemente pudiera decir, ¿dónde está ese Dios? Porque no lo vemos. Llevamos, para el tercer año de pandemia, cuántas situaciones complicadas, el trabajo no se restablece, las situaciones, los seres perdidos, los seres queridos que hemos perdido. Y a mí al estudiar esta lección veo mucho paralelismo realmente entre lo que nos dice la lección, la exhortación que hace el apóstol a nosotros hoy en día la exhortación que hizo en el pasado. Que nos quede claro esa parte, no es no se refiere a la apostasía de aquella persona que va y que gusta del pecado, sino al contrario, habla de la apostasía de aquellos que estamos en la iglesia, que creímos en la iglesia, que conocemos la verdad. De hecho, más adelante espero que lo podamos tocar, que gustaron, que fueron iluminados, que disfrutaron el evangelio. Cuando uno viene a Jesús, disfruta el evangelio, disfruta de la paz, deja sus cargas en Jesús y es liberado y dice, gracias Señor porque te encontré. Pero de pronto vienen problemas, dificultades y dificultades y dificultades y como humanos, somos humanos, nos quebramos, nos quebrantamos y nos resbalamos y caemos. Y entonces podríamos decir, Señor, tanto que he confiado en ti y hoy, ¿dónde estás? Y entonces este es un peligro grave, es algo que nos puede caer, la apostasía, porque estamos perdiendo la fe, porque estamos perdiendo esa fe. Y entonces entraría la segunda parte, que espero que más adelante la toquemos.
Adelante, hermano. Sí, es cierto, pastor, muy cierto. Eh, la vida cristiana conlleva muchas situaciones especiales, yo diría así. Y también hay una pregunta que la lección nos hace, ¿no? ¿Qué es lo que nos resulta más difícil de entregar al dominio de Cristo? Es decir, cuando nosotros estamos en la vida diaria, las pruebas, las dificultades, déjenme decirles algo, ¿no? Hace unos días atrás estuve con la cuestión del COVID y yo siempre veía de afuera a los demás y sí, está bien. Y cuando un compañero tuvo COVID, yo siempre le llamaba y le decía, confía en Dios. Él te va a restaurar, confía en Dios. Pero cuando yo estuve con ellos, fueron 2 días nada más fuertes. Yo no, a veces uno también falta de fe, ¿no? Y decía, Señor, ¿y qué tal y me muero, no? Y a veces uno puede, en esos momentos, como decía el pastor, puede entender que a veces tenemos que estar bien afianzados en Cristo Jesús. La misma palabra de Dios nos dice, ¿no? Y en el libro de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 10, aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, eh, podemos caer, podemos estar incluso, perdón, en la iglesia, como decía el pastor, y estar en apostasía. Bueno, muchas veces sucede, ¿no? Tenemos un pie dentro y tenemos un pie fuera. Sabemos todo lo que pasa dentro de la iglesia, pero también sabemos todo lo que pasa dentro de fuera de la iglesia. Sabemos cuáles son los himnos, cantamos himnos al Señor, pero afuera también cantamos canciones del mundo, ¿no? Leemos la palabra de Dios, adelantito vas a hablar de eso, ¿no? De leer la palabra de Dios, pero muchas veces no escuchamos lo que Dios nos habla a nosotros, solo leemos por leer. Así que yo creo que esa lección, como decía el pastor, es fundamental en nuestra vida, de poder nosotros anclar la vida completa en Cristo Jesús, ¿no? El apóstol Pablo, inclusive en la carta a los Filipenses, él en algún momento dijo, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínense, yo no me atrevo a decir todavía ese versículo, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero creo que tenemos que experimentar una vida diaria y someter todo lo que nosotros somos, toda nuestra voluntad, a la voluntad de Cristo Jesús. Así es, ¿verdad? Que recapitulando un poco, que nosotros abandonando el camino, decía el pastor Saúl, despreciemos la salvación. Que pongamos en vergüenza a Cristo, sacrificándolo con ofensas en nuestros corazones. A veces los que se apartan de Dios, ¿verdad? El tema es cómo poder ser restaurados nuevamente para poder pasar por una profunda experiencia cristiana. Realmente, cómo pueden ser restaurados a esa comunión cristiana y recibir otra vez misericordia, ¿no? Más adelantito, como decía el pastor, vamos a estar hablando de esta situación. Y entonces quisiéramos ver cuáles son las características que definen a un apóstata. ¿Será que es la dificultad para comprender la Biblia, la palabra de Dios? ¿Será que eso aumenta las posibilidades de apostasía? ¿O la comprensión teológica más profunda mejora esa ancla o esa relación con Dios? ¿O incluso
asegura nuestras posibilidades de permanecer fieles en Cristo Jesús? ¿Será que eso tenga que ver el que yo me pueda mantener firme, seguro, o, o mientras menos comprendo, soy presa fácil entonces para desviarme, apostatar? Eh, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿qué características del apóstata? Bueno, el pastor Saúl comentaba hace un momento, ¿no? Eh, que precisamente Hebreo nos habla a los que, no precisamente al que está fuera, sino los que estamos dentro y estamos apostatando, ¿no? Es decir, inclusive en la palabra, en Hebreos, Pablo le exhorta a los hebreos, vaya la redundancia, y dice, oigan, no puede ser que ustedes ya una vez tuvieron la palabra y siguen todavía tomando leche, es decir, todavía están en una niñez. No pueden comer el alimento sólido porque todavía no lo saben comer. Yo creo que más bien el apóstol Pablo hablaba precisamente a eso que muchas veces nosotros dentro de la iglesia seguimos todavía en esa situación. No comprender todo lo que el Señor nos habla, no comprender todo lo que el Señor nos dice. Eh, Poder tener la palabra de Dios, poder escudriñar la palabra de Dios y todavía no poder escudriñarla completamente y escuchar lo que el Señor nos dice. Dice aquí la palabra de Dios. Todavía no tenemos los sentidos, no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué increíble, ¿no? Que todavía el apóstol Pablo les habla, como decías también al principio, de una manera quizá dura, exhortándolos a que, contra la advertencia de que, señores, ya, no sé de qué manera lo dijo Pablo, pero ya tienen que ser adultos en su espiritualidad también, tienen que ser maduros, tienen que ser ya personas que tienen que estar en un nivel más alto de su espiritualidad, en un nivel más alto del conocimiento de Dios. Y creo que nosotros también, hoy en día, deberíamos tener un conocimiento más alto de nuestro Dios. Hola. Muy bien, contador. Creo que debemos de tener un conocimiento más alto de nuestro Dios. Eh, Hebreos 6, 4 al 6 nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Habla de los que recayeron, aquellos que ya gustaron la palabra de Dios y recayeron. Es imposible, dice, es imposible que estas personas que expusieron a Jesús vuelvan a tener arrepentimiento. Yo estuve leyendo este texto 3, 4 veces porque no entendía cómo que ya no queda más sacrificio por los pecados. Y vuelvo a repetir, yo siento que esta lección nos habla a los que estamos dentro. ¿Por qué ya no queda más sacrificio? No quiere decir que Cristo ya no intercedió, no, ya no quiere decir eso. De hecho, la semana pasada se suscitó en las redes bastante controversia en relación, parece que a la parte del miércoles, cuando decía que Jesús era el sumo sacerdote eterno. Aquí es donde quisiera verlos. Cristo sigue intercediendo por nosotros, que nos quede claro, porque esa es la segunda parte. La primera es eh, la advertencia que nos está haciendo el apóstol en cuanto a la apostasía, y luego viene la exhortación a estar anclados. Dentro de esa advertencia, o sea, Cristo está intercediendo, pero nos está hablando a nosotros. Cristo va a seguir intercediendo, pero nos habla a nosotros. Número 1, ¿cuáles son las 3 características? Bien sencillo. Las 3 características de un apóstata es que rechaza a Jesús,
rechaza su sacrificio y rechaza al Espíritu Santo. Número 1, rechaza al gobierno de Jesús. Las personas que estamos en la iglesia, y perdón, quiero hablarle a cualquier líder de la iglesia, sea líder de jóvenes, sea líder anciano, sea pastor, en cualquiera de los niveles de la iglesia que tiene, en cualquiera. Llega un momento en que podemos rechazar a Jesús porque nos sentimos que nosotros sabemos más y que estamos aquí para implantar las cosas de Dios, y a veces, en lugar de permitir que Jesús nos gobierne, permitimos que sea nuestra experiencia, nuestro conocimiento, y emitimos juicios, dejando a un lado el dominio de Dios. Esto es pisotear al Hijo de Dios, esto es rechazar a Jesús. Número 2, profanar el pacto, rechazar su sacrificio. Esto nos puede pasar a muchos que padecemos ansiedad. Y si Cristo y si ya no intercede por mí, estamos rechazando su sacrificio. Por eso nos habla del anclaje, porque estamos cuestionando si Cristo o no me ha salvado, o bien con aquellos otros que necesitan hacer cosas para salvarse. Eso es rechazar también la expiación de Cristo, la sangre de Cristo, porque entonces quiero ganar el cielo por mis propias obras. Y número 3, insultado al Espíritu Santo. Rechazar la gracia de Cristo implica que ha respondido con un insulto a la gracia. Lejos de decir que somos salvos por gracia, cuando decimos somos salvos por gracia, existen las dos vertientes. Número 1, decir ya soy salvo, puedo hacer lo que yo quiero y no puedo pecar. Esa es una de las situaciones complicadas que podemos enfrentar. Y número 2, la otra, uno es abusar es abusar de la gracia, y el otro es querer justificarnos por las obras. Y entonces, un apóstata puede ser a sí mismo dentro de la iglesia. Como lo menciona Hebreos en el capítulo 10, justamente lo que está mencionando ahorita el pastor Saúl, dice en el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. Y entonces pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí creo que se nos indica muy bien que no podemos seguir en un mismo estado, no podemos seguir en una misma pasividad, que solamente nos estemos alimentando de puro conocimiento de la verdad, pero no haya ningún cambio, ninguna transformación en nosotros. Dijéramos en el contexto de la escuela, y es algo que a veces se utiliza mucho, que a veces hay ciertos alumnos que solamente van a calentar la banca. Posiblemente eso hoy en día también nos esté pasando a nosotros. Estamos ahí en la iglesia, estamos en todas las actividades, vamos a todas las vigilias, vamos a todas las cosas, pero sigo siendo igual. No hay una madurez espiritual en mí, no hay un crecimiento espiritual en mí, y no me puedo pasar eternamente en ese mismo nivel o en ese mismo curso toda mi vida, porque entonces llegará un momento donde se acabe el tiempo de gracia, donde Cristo Jesús ya no interceda más por nosotros. Y entonces me quedaré en ese estado espiritual sin haber corrido la carrera, como lo menciona Pablo. Si me permites, Leo, y Sí. gracias. La lección habla también o comenta algo interesante
habla un poquito de la soberbia, ¿no? De lo que el pastor y tú comentabas ahorita. El pastor refería, ¿no? Muchas veces, inclusive líderes, dejamos de confiar en Dios y confiamos en nosotros mismos, ¿no? Confiamos en mi experiencia, confiamos en lo que yo sé, confiamos en mi autosuficiencia. Eh, eh, creo, creo yo que por eso la lección dice, ¿no? Perdón, y también la palabra de Dios dice que es justamente esa la soberbia, lo que el Señor ya no puede cambiar de nosotros, ¿no? La soberbia de nuestro corazón, la altivez de nuestro corazón, el no humillarnos a Jesús, el no humillarnos a Dios, no reconocer a Jesús. Y bueno, quizá pregunto, quién no tiene soberbia, no? ¿Quién no, ¿Quién no lo ha quién no sentido? tiene la soberbia? ¿Quién no la ha sentido, no? Creo que todos somos soberbios. El orgullo, hay frases que tenemos bien arraigadas como así soy yo y así me voy a morir, ¿no? Le estamos diciendo al Espíritu Santo que no puede cambiarme. Es que así Es soy que yo yo y así así me... hablo. Es que yo así hablo, ¿no? Yo así soy, sí soy. Así me voy a morir. Y nadie, ni tú me vas a hacer cambiar. Oye, pues le estás diciendo al Espíritu Santo que no puede hacer un trabajo diario en ti, ¿no? Creo que, creo que, creo que esa es una expresión muy, discúlpenme la expresión, ¿no? Muy satánica, ¿no? Y yo así soy, así me voy a morir, ¿no? Estamos impidiendo que el Espíritu Santo pueda trabajar en mi vida, ¿no? Estoy impidiendo que el Espíritu Santo haga de mí una mejor persona. Estoy impidiendo que Cristo Jesús pueda estar en mí. Cuando la soberbia, el orgullo están en mi corazón, están en mi mente, están conmigo, es cuando entonces sí, no puede cumplirse la palabra de Dios. Sin embargo, también hemos leído en las lecciones que todavía el Señor, los que estamos y no hemos rechazado completamente al Señor, todavía tenemos esperanza en Cristo Jesús. Sí, creo que aquí podemos ver algunos ejemplos que menciona la Biblia, ¿no? Como Lucifer, como Judas, que apostataron, a pesar de tener un conocimiento profundo de Dios o de Jesús. Judas, en su caso, vivía las 24 horas con Jesús. Entonces, realmente necesitamos discernir en cómo podemos crecer en ese conocimiento, cómo tener esa seguridad y solamente como lo acaban de mencionar, haciendo una entrega total de nuestras vidas en las manos de Dios, para que realmente nos pueda transformar, nos pueda convertir, como en el caso de los hermanos Trueno, que también es otra historia en la Biblia, ¿no? A tal grado se dejaron transformar por Dios que ya no se les conoció como los hermanos Trueno. Cambió su vida, su forma de ser, su forma de dirigirse, ¿no? Al final de cuentas, pues como pescadores, hombres rudos, eh, su trato era agreste, ¿no? Pero cuando Cristo Jesús los transformó, fueron otras personas. Muy bien, entonces vamos avanzando. Eh, si a veces nosotros tenemos pereza, y vamos a decirlo así, pereza religiosa, ¿cómo podemos fortalecer entonces nuestra esperanza de salvación? Bueno, la pereza religiosa se da por varias razones, ¿no? La pereza, no tanto religiosa, yo diría la pereza espiritual. Estamos en un lugar de confort, bien a gusto,
y no queremos que nadie nos moleste. No queremos que nadie nos moleste, queremos estar comiendo, queremos estar rumiando y no queremos dar frutos. Y entonces nos da pereza. Estamos bien a gusto y no queremos que nos muevan. Ahorita es bien interesante cuántos grupos pequeños se encuentran en campañas de barrio, trabajando, viene la Santa Convocación, algunos la van a dar esta semana y la otra semana, y ahí estamos, ¿no? Tuvimos 2 visitas, 3 visitas, pero hay también, o sea, porque no hay que decirlo, de pronto hay 5 grupos pequeños y 2 no están dando campaña, y le pregunta a esos 2, ¿y va a dar la próxima semana? Es que, es que estamos bien a gusto sentados y estamos tan a gusto sentados que es más fácil, pues, poner un video, poner algo y no salir a predicar. Yo sé que ahorita el hermano Leo terminó, empezamos un poquito tarde porque estamos en las campañas de barrio. Eso es importante, entonces es importante lo uno sin dejar hacer lo otro. O sea, sí puede venir, sentarse y platicar con nosotros, así como lo estamos haciendo en esta discusión de la elección, en esta plática de elección, pero no caigamos en esa pereza. ¿Qué podemos hacer? El estudio de la palabra, la oración, la presencia del Espíritu Santo. Es la que puede venir al corazón y levantarnos. Porque por nosotros mismos, como dice a veces mi niño, cuando algo no le gusta, dice, no gusta, no gusta, no nos gusta. Pero si el Espíritu Santo hace ese trabajo, pero ¿cómo lo va a hacer? Pues abriendo el corazón, estudiando la Biblia, permitiendo que venga, dedicándole tiempo, porque si no le abrimos el corazón a la presencia del Espíritu Santo, pues se va a debilitar nuestra parte espiritual y nuestra parte carnal va a crecer y se la va a comer y nos vamos a conformar con píldoras espirituales. Ya leí la lección, ya puse en YouTube, ya leí la escuela sabática, ya leí la matutina en YouTube y listo, ya tengo mi vida espiritual. Pereza espiritual. Sí, desafortunadamente también la época en que estamos viviendo, ¿no, pastor? Es una época de mucha, ¿cómo le puedo llamar? De muchas comodidades, muchas distracciones, ¿no? Increíble cuántas distracciones tenemos ahora. Y como decía el pastor, ya es más fácil hoy quedarme en la casa viendo el culto divino, eh, ahora en la pandemia, ¿no? Decíamos, muchos nomás así como nos levantábamos el sábado en pijama y veníamos a ver, inclusive a veces está en la cama, ¿no? Veíamos los programas del sábado, del culto joven, y algunos nos quedamos ahí también, ¿no? Por la pereza. Y bien claro lo dijo el pastor, ¿no? La Biblia es clara en Hechos, cuando el Espíritu Santo llegó a los discípulos, la palabra dice que ellos, cuando recibieron el Espíritu Santo, perdón, hablaban con valentía la palabra de Dios. Eran testigos, así que, ¿cómo vamos a combatir la pereza? Como bien lo dijo el pastor, busquemos a Cristo. Cuando busquemos a Cristo, el Espíritu Santo va a derramarse en nuestras vidas y yo voy a ser un testigo de Dios, un testigo de Jesús, y voy a poder hablarle a otras personas de Cristo Jesús. Y mi vida va a ser diferente. Yo convencido de eso y creo que también, digo, hablaré de otras cosas, ¿no? Cómo combatir la pereza diaria. Bueno, hay muchas maneras ya hablando de en otro término, ¿no? Descansemos temprano, descansemos bien, vayamos a hacer ejercicio, en fin. Bueno, así como lo hacemos de este lado, también hay que hacerlo en el lado espiritual. Así que hacerle frente también a todo lo que estamos viviendo ahora y que podamos experimentar al Espíritu Santo. Contador y Leo y los que me escuchan, me llama la atención, ahorita que usted dijo la pereza y hay que salir. Esta mañana hablaba con un compañero, me decía, ayer hice mucho ejercicio, corrí, en la tarde estuve haciendo esto, estuve en una actividad deportiva y hoy en la mañana sentía mucha flojera, así que tuve que levantarme a caminar. ¿Por qué? Porque no me va a ganar la flojera. Me aprecié tanto esas palabras porque, o sea, hacemos todo lo contrario, ¿no?
como ayer caminé, como ayer corrí, como ayer hice una actividad deportiva, pues hoy me quedo un ratito más porque estoy cansado, porque estoy así. Y entonces dijo, no, me voy a levantar porque mi cuerpo tiene que entender que tiene que adecuarse al movimiento. Si lo trasladamos a la vida espiritual, muchas veces hacemos eso. Como el sábado fuimos, di un estudio, estuve en la mañana, prediqué, estuve en el culto joven y luego como este viernes de la noche algunos van a hacer su cena allí con los jóvenes y demás, y ya fue todo el día para el Señor, pues ya el domingo ya nada, porque pues ya está más rica la cama, ¿no? Pero tomemos el ejemplo de mi compañero que esta mañana hablé, no, tengo flojera, no, al contrario, levántate y ponte a caminar, ponte a predicar. Cuando tienes eso, ¿por qué? Porque tu cuerpo, tu vida, tu cuerpo espiritual tiene que entender que quien domina su corazón y su mente es Cristo Jesús. Y no es otra cosa, sino el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Pero para eso se requiere fuerza de voluntad con la ayuda de Dios. Quise hacer Dice este por aquí comentario nada más. gracias, Pastor Saúl. Dice por aquí nuestra hermanita Romy Pavía, dice que te da pereza mientras no te enamores de Dios y no le permitas que haga cambios en ti. ¿Cómo ven? Muy buen comentario, estupendo. Sí, obviamente la pereza es lo opuesto de la diligencia, ¿no? Alguien que sea rápido, ¿no? Eh, a veces creo que la religión es algo circunstancial para muchos, ¿no? Y que tenemos esa idea de que se puede cultivar perezosamente, como mencionaban ahorita con esos ejemplos, ¿no? De ya hoy ya di todo, bueno, el domingo es para mí. Eso nos lleva, ¿verdad?, a que en nuestro programa de actividades o de nuestra vida diaria, Dios no está ocupando el primer lugar, sino que si al caso está al final de la lista. Entonces todo debe hacerse antes y Dios puede quedarse con lo que nos queda de tiempo, lo que le dejamos. Mientras yo estoy ocupado en otras cosas que tengo que hacer antes de poder hacer algo para Dios. Realmente debemos invertir esta conducta. ¿No lo creen así? Eh, sí, definitivamente creo que esta lección, y no sé si ya estamos terminando o no, pero creo que esta lección, como decía el pastor, ¿no? Deberíamos atesorarla nuevamente, ¿no? En nuestros corazones. Cristo Jesús. Cristo Jesús como el centro de todo. Cristo Jesús como el centro de nuestra vida. Cristo Jesús como desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las Sagradas Escrituras apuntan a Cristo Jesús. Creo que tenemos que hacer más, tenemos que esforzarnos más en buscar a Cristo Jesús. La pereza, las distracciones, lo que podemos pasar en la vida, lo que podemos tener diariamente, que no falte Cristo Jesús en nuestra vida, ¿no? Que podamos nosotros todos los días poder caminar con Cristo Jesús. Hablar de una palabra como disciplina, ¿no? Hacerlo. Desde el 1 de enero estoy que voy a salir a caminar y estamos ya al mediados de febrero, perdón, 9 o 10 de febrero y no he salido, ¿no? A veces sí nos pasa en la vida espiritual también. Vamos posponiendo las cosas y vamos posponiendo las cosas y como decía el pastor, no salimos. Pero Dios permita que hoy sea un buen día para poder iniciar a buscar a Cristo Jesús con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todas nuestras mentes, poder buscarle. El enemigo pone muchas cosas que nos distraen, sí, pero también nosotros podemos
buscar a Cristo Jesús todos los días, todos los días. Y la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios siempre como parte fundamental de mi vida. Yo disfruto mucho leer la palabra de Dios y me gusta leer la palabra de Dios, pero ciertamente hay días en que solamente la abro y un versículo nada más o un capítulo nada más, pero hay que buscar a Dios, hay que pasar tiempo con Él. Pastor, escuchábamos hace el día de ayer alguien que nos decía, ¿no? Pastor que nos decía, cuando cierras la puerta de tu cuarto y tienes que hablar con Jesús a solas, muchas veces ya no encuentras qué decirle a Jesús, ¿no? Bueno, hagamos ese ejercicio de poder cerrar nuestra puerta y poder hablar con Jesús. Y también, una vez hablamos con Él, también escucharle a Él qué tiene que decirnos. Creo que es parte de lo que tenemos que hacer todos los días. Muy bien, Así es, entonces, contador. para ir a la parte final, me gustaría entonces poder ver 3 preguntas. La primera sería, ¿por qué se dice que Jesús es el ancla segura de nuestra vida? Algo muy importante también que me gustaría que quedara aquí en la mesa, ¿verdad? ¿Qué nos mantiene anclados a la salvación? Y número 3, ¿por qué es imposible el perdón para el que peca voluntariamente? Entonces, ¿por qué se dice que Jesús es el ancla segura de nuestra vida? ¿Qué nos mantiene anclados a la salvación? ¿Y por qué es imposible el perdón para el que peca voluntariamente? La primera, ¿por qué se dice que Jesús? Porque Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús es el autor de la salvación. Es lo que estamos viendo en Hebreos. Todo, bueno, así inició Hebreos y así va a continuar. Es Jesús nuestro sacerdote y seguirá siendo nuestro sacerdote. Él es nuestro sacerdote, pero Él es el autor de la salvación y Él vino, o sea, ese es el autor, podríamos decir, intelectual y material, porque en Él se materializó para que viniera a esta tierra, se materializó Jesús, se materializó y murió, vivió, murió y resucitó. Esa es nuestra ancla, es Jesús nuestra ancla, y por eso debemos de tenerlo bien claro. Él es nuestra salvación. El Padre hizo la promesa, se la hizo a Abraham y se la hizo a David. Y esa promesa se cumple en Jesús, porque en Abraham son benditas todas las simientes de la tierra. ¿Por qué? Porque es descendiente de Abraham. Y así también a David, de David se le dijo también que su reino estaría en perpetuidad. ¿Por qué? Porque Jesús es descendiente de David y David es descendiente de Abraham. Así que el linaje de Abraham es Jesús y de descendencia real como David. Y no solo descendencia real terrenal, sino descendencia real, sobre todo del reino de los cielos, ¿no? Es donde está. Y además, en Él, en Jesús, está nuestra ancla. Yo quisiera que tuviéramos eso. Sí es cierto, la lección nos hace una advertencia contra la apostasía, pero también nos hace una exhortación y que nos dice, hey, tu ancla, tu salvación es Cristo Jesús, no te muevas. En uno se agarra del ancla, de la cadena, y aunque la tormenta nos mueva y aunque nos maltraten y nos digan y nos hagan, agárrate a esa cadena, a esa ancla, no te sueltes, que es Cristo Jesús. Amén. Sí, muchas gracias, pastor. Creo que solo Cristo Jesús, ¿verdad? Creo que es el ancla que nosotros tenemos, el pastor lo decía, nuestra salvación, Cristo Jesús. Tú mencionabas algo, si no mal recuerdo la pregunta, en cuanto a los que pecaron voluntariamente. Yo creo que todavía hay perdón para todos, ¿no?
la gracia está abierta para todos todavía. Hablábamos un poquito de la soberbia, de los que pecan voluntariamente, pero creo que hasta ahorita todos tenemos la gracia de Dios. Todos podemos ser perdonados en Cristo Jesús. Y invitaría yo también a quienes nos escuchan, a la audiencia, todos los días buscar a Cristo Jesús, anclarnos en Él, poder asegurarnos en Él, buscar en la Biblia las promesas que tenemos, que Él nos dejó, y la principal promesa, ¿no? Que Él viene y viene pronto. Y Él sabe cuándo ha de venir, y nosotros tenemos que esperarle con esa convicción, con esa esperanza de que Él nos dejó, que Él viene por nosotros. Él viene, y mientras Él viene, nosotros debemos estar anclados a Cristo Jesús. La invitación en esta noche es esa, ¿no? Y como dije hace como 2 lecciones atrás, Chetumal necesita a Cristo Jesús. Nosotros necesitamos a Cristo Jesús. Y nosotros también somos quienes debemos hablarles a otras personas de Cristo Jesús. Hay una tarea importante por hacer, y Dios permita que esa tarea importante de hablarles a otros de Cristo Jesús podamos hacerla todos los días. Gracias. Amén. Dios nos... Sí, gracias, Conta, por ese comentario. Hacíamos estas preguntas, ¿verdad? Porque en algún momento nos puede pasar como le sucedió al faraón, que endureció su corazón. Entonces, aquel pecado imperdonable, o aquellos, ¿verdad?, que ya no alcanzarían esa salvación de la que mencionaba ahorita el contador, son aquellos que realmente cierren su corazón, endurezcan su corazón a Cristo Jesús, y que no permitan que el Espíritu Santo los pueda transformar, los pueda cambiar, pueda llenarlos el amor de Dios, ¿no? Y como bien mencionaron, ¿verdad? Debemos de estar firmes, seguros, anclados en Cristo Jesús, a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor, a pesar de que el mundo se desmorone y se caiga, nosotros debemos de permanecer firmes, ¿no? Ni irnos ni a la izquierda ni a la derecha, como dice la palabra de Dios. Pues bueno, me gustaría entonces que pudieran vertir sus comentarios finales, con qué se quedan de la lección, qué es lo más importante que realmente debemos rescatar de esta lección. Yo quisiera comentar, esta lección a mí me motiva a entender que los cristianos podemos estar en apostasía al rechazar el gobierno de Jesús en mi alma. Podemos estar en apostasía al rechazar su sangre porque quiero salvarme por mis propios actos. Y podemos estar en apostasía o al abusar de su gracia o al burlarme de su gracia. Pero Jesús, mediante esta lección, mediante el estudio de Hebreos, si alguien dice la lección, es que estudian la lección los adventistas, no estudian la Biblia, ok, mediante el estudio de Hebreos, capítulo 5, versículo 11, a capítulo 6, versículo 20, mediante el estudio de este trozo, que es todo el capítulo 6 y los últimos 4 versículos del capítulo 5 de Hebreos, nos hace una invitación, una exhortación con fe y con amor a entender que es Jesús nuestro intercesor, es nuestra ancla. Aferrémonos confiadamente y acerquémonos, vayamos a Cristo Jesús. Amén. Sí, aparte de lo que dijo el pastor, que creo que es fundamental en la lección de esta semana, también a pedir a Cristo Jesús, o a pedir al Señor que nos pueda dar humildad. Tenemos soberbia en nuestro corazón, y poder quitar esa soberbia, que el Señor pueda hacer cambios en mi vida, que yo pueda comprender
lo que el Señor quiere para mí. Y de manera especial también la lección habla un poquito y dice, toma, cada quien que tome la cruz de Jesús, ¿no? Toma tu cruz. Así que también nosotros poder experimentar la voluntad de Dios en mi vida. Dios tiene grandes planes para nosotros. Permitámosle al Señor que Él pueda hacer su voluntad en nuestra vida. Dios les bendiga. Amén. A mí me gustaría mencionar también una partecita que menciona la lección, que dice que realmente la guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado, ¿no? Un poco lo que están mencionando también ustedes, que realmente la guerra contra el yo es la batalla más grande que cada uno de nosotros tiene, hablando de la soberbia, hablando del orgullo. Dice, la rendición del yo, entregando toda la voluntad de Dios, requiere una lucha, pero para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Entonces realmente aquí el llamado, la exhortación, está en que podamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando así sea, realmente experimentaremos esa vida espiritual en la cual pondremos a Dios en primer lugar. Seremos diligentes, estaremos deseosos de estudiar, de levantarnos temprano en las madrugadas de oración que tuvimos hace poco en enero. No vamos a estar con esa pereza o dificultad de levantarnos, sino al contrario, vamos a estar contentos porque vamos a tener un momento especial de comunicación con nuestro Padre Celestial, de oración con Él. De hecho, no debiera de representar ninguna dificultad, debiera de ser algo cotidiano en nuestra vida cristiana, algo de continuo que debemos de estar haciendo, ¿no? Eh, no solamente quedarnos en lo básico, que es lo que está mencionando y exhortando Pablo, que los hebreos habían quedado en la parte religiosa básica y no habían ido más allá. Entonces, nosotros debemos someter nuestro yo. Y por último, un texto de la hermana Elena G. de White en Alza tus ojos. Dice, Jesús nos amonesta acerca de nuestro peligro y nos advierte contra el astuto enemigo. Repetidamente coloca delante de nosotros el deber de mantenernos siempre vigilantes y en oración, a fin de no caer en tentación. Crean en Jesús, confíen en Jesús con una fe viviente y constante, y confíen en Él para que los guarde y los salve. Estén nacidos de uno que es poderoso para salvarlos, y por tanto tiempo como se sometan para ser conducidos por Él, para aprender de Él y confiar en Él, los guardará sin caída. Y si se encarga de protegerlos, es una defensa segura. Pues muchas gracias, ¿verdad? Tuvimos por ahí algunas dificultades con el enlace en YouTube. Más tarde vamos a subir completo nuevamente el video. Se nos cortó, ¿verdad? Tuvimos ahí un corte de la emisión, aunque continuamos de manera fluida en Facebook, pero también aquellos que se habían conectado en YouTube ya no se volvieron a reconectar, pero bueno, para beneficio de todos, vamos a volver a subir el video más adelantito para que pueda estar de manera íntegra y completa esta lección, ¿verdad? Bueno, pues tengan todos una excelente noche. Muchas gracias
contador, por su participación, por acompañarnos, por estar con nosotros. También agradecemos al pastor Saúl, que como también había mencionado, ¿verdad? Estaba esperando la visita de alguien en su hogar, entonces por eso igual se desconectó. Pues les esperamos para el próximo jueves. Seguiremos hablando, ¿verdad? De Jesús, ahora ya no como el ancla, sino como el mediador de un nuevo pacto. Esperemos, ¿verdad? Que también podamos ir hilando todas estas lecciones, podamos ponerlas en práctica en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, que realmente lo que aquí se ha mencionado podamos, como decía la frase de la hermana White, asirnos, ¿verdad? De esa ancla que es Cristo Jesús. No sé si quiere decir algo más, Conta. No, agradecerte, Leo, el tiempo y también agradecer a Dios por su palabra. Creo que por ahí hay una pregunta que no dijimos por ahí, que hablaba de la palabra de Dios. Creo que hay que ir a la palabra de Dios. Hebreos, precisamente, capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que vayamos a la palabra de Dios. Ella nos llevará directamente a Cristo Jesús. Dios te Amén. bendiga, Leo. Igualmente, Dios bendiga, bendiciones, queridos hermanos. saludos a la familia. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos primeramente Dios el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. Así que les esperamos para estudiar la lección número 8, Jesús, el mediador del nuevo pacto.